Advertencia. Este video no es mío, todos los derechos reservados a su autor original. Yo solo traduje el video para que esta información de la serie Supernatural llegue a la comunidad hispanohablante. Gracias por su tiempo. Ahora, demos inicio al video. Hola, cazadores, y bienvenidos de nuevo a Superfan Natural. Cuando los ángeles aparecieron por primera vez en Supernatural, eran algunas de las criaturas más imponentes de la serie. Contaban con una gran cantidad de superpoderes. Teletransportación instantánea gracias a sus alas espirituales, una percepción muy superior a lo que cualquier ser humano podría llegar a comprender y, lo más importante, muy pocas debilidades. Desde el principio se estableció que los mortales no tenían muchas posibilidades contra estos guerreros sagrados. Su fuerza y resistencia hacían que los combates fueran casi inútiles, y aunque lograras conseguir una de las escasas armas angélicas, todavía tenías que superar su velocidad y sus sentidos. Incluso los demonios tenían dificultades para enfrentarse al escuadrón divino, y esto ocurría cuando los demonios de bajo nivel aún suponían al menos una pequeña amenaza. Durante las primeras temporadas, los ángeles mantuvieron más o menos ese nivel de presencia. Es cierto que se volvieron un poco más fáciles de contrarrestar cuando las espadas angélicas y el fuego sagrado se hicieron más comunes, pero no eran objetivos sencillos. Sin embargo, alrededor de la temporada 9 o 10 las cosas cambiaron. De repente, los ángeles dejaron de ser la amenaza que solían ser. Casi todos perdieron la capacidad de teletransportarse debido al hechizo de Metatron, y sus debilidades pasaron a formar parte del equipo habitual de los cazadores. Esos factores sin duda contribuyeron a su declive, pero hubo algo más. En las temporadas finales también parecieron debilitarse en general. De pronto, personas comunes podían hacerles frente con relativa facilidad, y en ocasiones su percepción ya no era la misma de antes. Este cambio no pasó desapercibido y dejó a los fans confundidos. ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué estos soldados celestiales cayeron tanto en la escala de poder hasta volverse tan vulnerables? ¿Es solo una escritura descuidada? Sí, pero es más divertido teorizar sobre explicaciones dentro de la propia historia, así que analicemos esto. Antes de ver las causas de este debilitamiento, conviene dejar claro cómo se presentaban los ángeles al principio en comparación con el final, por si alguien no nota la diferencia. Así eran en las temporadas 4 a 8. Cuando Castiel aparece por primera vez, recibe varios disparos y una puñalada directa al corazón con el cuchillo demoníaco sin inmutarse. Ese daño no habría afectado mucho a la mayoría de monstruos, pero al menos los habría frenado un instante. Si un humano se interpone en su camino, solo tiene que tocarle la frente y este se queda dormido al instante. Un gesto tan rápido y frío que deja claro que los humanos no suponen ninguna amenaza y que ni siquiera valen la pena luchar contra ellos. Esto se confirma aún más en el final de la temporada 4, cuando Dean le da un puñetazo en la cara. Castiel apenas reacciona, y Dean siente como si hubiera golpeado un muro de ladrillo. Sí, Alasdair, un demonio de ojos blancos, uno de los más poderosos que existen, logra derrotar a Castiel con sus propias manos, pero en ese mismo episodio vemos a Uriel someter y destruir sin esfuerzo a 2 demonios de ojos negros, lo que significa que incluso las criaturas del infierno estaban muy por debajo de un ángel de rango relativamente bajo. En definitiva, durante su primera temporada no hubo ningún ataque mortal capaz de dañar a un ángel. Lo único que los cazadores podían hacer era usar un símbolo de destierro angélico para alejarlos, pero incluso eso era solo una solución temporal. Las cosas cambiaron un poco cuando aparecieron las espadas angélicas. Al principio no estaba claro si los humanos podían usarlas para acabar con ellos, y aunque se confirmó que sí, los ángeles seguían siendo muy peligrosos. Incluso si lograbas tener una de esas armas, tenías que acercarles, algo muy difícil si podían teletransportarse. Hasta la temporada 8, solo vemos a unos pocos ángeles caer por algo que no fuera otro ángel, y casi siempre se trataba de ataques por sorpresa. Más allá de la teletransportación, eran muy difíciles de vencer en combate cuerpo a cuerpo. Tenían una fuerza descomunal que les permitía lanzar a una persona al otro lado de la habitación con una sola mano, y eran espadachines muy hábiles que usaban técnicas precisas en lugar de golpear al azar. Tampoco necesitaban acercarse demasiado. Si se veían amenazados, podían usar telequinesis o descargas de luz celestial para atacar a distancia, habilidades que se hicieron más evidentes alrededor de la temporada 8. Fuera del combate, sus poderes eran muy amplios.
Revivir a los muertos, viajar en el tiempo, volverse invisibles, controlar el fuego o la electricidad, sanar heridas, modificar la estructura del cuerpo humano. Además, como he dicho, sus sentidos y su percepción funcionan en un nivel totalmente distinto al nuestro. En varias ocasiones vemos a Castiel realizar análisis químicos detallados con solo mirar algo, y más tarde afirma que no percibe el sabor de la comida como nosotros, sino que interpreta la información sensorial a nivel molecular. Su visión va más allá del mundo físico. Pueden ver la verdadera apariencia de los seres espirituales, incluso cuando están dentro de un recipiente humano, y es una capacidad involuntaria. Castiel la conservó incluso cuando sufrió amnesia. Ahora bien, no es que al final de la serie se convirtieran en lo opuesto a todo eso. Seguimos viendo ángeles muy poderosos que imponen respeto, pero sí hubo un cambio notable en su efectividad general. Hay dos escenas que llamaron mucho la atención. Ya mencioné que Dean casi se rompe la mano golpeando a Castiel al principio, pero en el penúltimo episodio de la temporada 10 logra someterlo sin mucho esfuerzo y casi acaba con él. Es cierto que en ese momento Dean llevaba la marca de Caín y Castiel no quería hacerle daño, aunque sí intentaba detenerlo, así que puede deberse a las necesidades de la trama. Pero lo que es más difícil de explicar es el momento en que, en el estreno de la temporada 14, Castiel entra en una emboscada de demonios en un bar. Se supone que su visión espiritual le permite reconocerlos al instante, y aunque cabe pensar que usaron algún hechizo de ocultación, nunca se menciona nada parecido en la serie. Estos casos se ven más en Castiel por ser un personaje principal, pero no es el único. Después de la temporada 8, los ángeles en general usan menos sus poderes, resisten peor los daños comunes, sus combates son más torpes y ya no suponen una gran amenaza. Y hay un suceso muy importante que explica parte de esto. En el final de la temporada 8, Metatron usa un hechizo para expulsar a todos los ángeles del cielo, dejándolos fuera y cerrando las puertas. No fue solo un desalojo. El acto de ser expulsados quemó gravemente las alas de casi todos, hasta el punto de que perdieron la capacidad de teletransportarse. Más tarde, Metatron abrió un portal entre el cielo y la tierra, pero el resto de los daños nunca se repararon. Desde la temporada 9 hasta el final, la mayoría de los ángeles se desplazan a pie o en vehículos como los mortales. ¿Podría este daño ser la causa de su debilidad? Es muy posible. Al igual que cuando un ser humano sufre una lesión grave en una extremidad puede tener secuelas inesperadas, los ángeles podrían verse afectados de forma similar. De hecho, vemos directamente que las heridas los debilitan, así que es lógico que el daño en sus alas haya afectado su estado general, ya sea de forma permanente o hasta que se acostumbraron a su nueva situación. Pero aunque las alas quemadas sean un factor clave, hay otros elementos que influyen. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las alas permiten teletransportarse, pero no son la fuente principal de sus poderes. Lo que alimenta sus milagros es la gracia, una energía divina propia de los ángeles y los nefilim. Si hay algo que define a un ángel, no son sus alas, sino su gracia. Es un punto importante de la trama que si se le extrae por completo, pierde casi todos sus poderes y se vuelve humano, con todas sus debilidades habituales. Pero incluso una pérdida parcial de gracia los afecta. Aunque no dejan de ser ángeles, se vuelven más vulnerables a los daños y limitaciones terrenales. Mientras conserven aunque sea un resto de gracia, esta se regenera con el tiempo, a menos que estén desconectados del cielo, como le pasó a Castiel en la temporada 5. En ese caso, su energía no se renovó como debía y, al agotarse, se volvió casi totalmente humano. Así que la pérdida o la falta de regeneración de la gracia podría explicar su declive progresivo. Pero cuando perdieron gracia en masa, aunque no vemos que se la extrajeran directamente, el hechizo de Metatron bien podría haber alterado su capacidad para recargarla. Como vimos con Castiel, parece que la energía necesaria para reponer la gracia fluye desde el cielo, y se necesita una conexión adecuada para recibirla. Es cierto que hay ángeles rebeldes que conservan su poder siglos después de abandonar el cielo, pero el hechizo de expulsión no solo los hizo bajar. Cambió para siempre su vínculo con su dimensión de origen, limitando el acceso a su energía a un único portal fijo. Por lo tanto, es lógico que no pudieran reponer su gracia con la misma rapidez ni intensidad de antes. Si sumamos el daño en las alas y esta limitación en su fuente de poder, es totalmente comprensible que fueran menos efectivos. Además, puede que las alas y la gracia estén más relacionadas de lo que parece. En uno de los episodios complementarios, el propio Castiel afirma que las alas están formadas por energía espiritual, es decir, por gracia o una extensión de ella.
Esto se refuerza en la temporada 12, cuando Lucifer usa una pluma antigua y fosilizada de sus propias alas para sanarse y recuperar poder. La luz que emite es muy similar a la que se ve cuando Castiel recupera su gracia. Si las alas contienen o están hechas de gracia, su destrucción significó perder una gran cantidad de energía de forma permanente, lo que explica perfectamente su debilitamiento. Sin embargo, esto no resuelve por qué Castiel cayó en la emboscada de los demonios. Incluso con poca gracia o herido, se supone que conserva su percepción espiritual. Aquí hay que tener en cuenta que Castiel ha vivido más cambios que casi ningún otro ángel. Pasó a ser humano 2 veces, se convirtió en un ser casi divino, fue poseído por leviatanes y por Lucifer, perdió y recuperó su memoria, y murió y revivió 4 veces. Todo eso podría haber dañado sus sentidos de forma permanente. También hay otra posibilidad. Al vivir tanto tiempo entre humanos y disfrutar de sus costumbres, en varias ocasiones admite que prefiere percibir el mundo a través de los sentidos humanos en lugar de los angélicos. Es posible que a veces reduzca voluntariamente su percepción para sentirse más como sus amigos. No hay pruebas claras, pero encaja con su evolución, aunque no justifica del todo ese error tan grave. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna de estas explicaciones ayuda a entender las inconsistencias de la serie? Cuéntame en los comentarios. Pronto traeré más contenido, pero por ahora,